¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este jueves 12 de diciembre de 2019 les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana daremos un vistazo a la problemática social que sacude varios países de América Latina y que se manifiesta en movilizaciones sociales y descontento popular en rechazo a las políticas implementadas por los gobiernos. Chile tiene casi 2 meses de vivir un estallido en la que millares de personas han salido a las calles en protestas, primero por un alza en la tarifa del transporte y después pidiendo cambios más profundos en ese país. Colombia también enfrenta masivas protestas contra una serie de políticas económicas del presidente Iván Duque, quien tiene 15 meses de estar en el poder. También vamos a analizar el proceso de destitución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego que congresistas demócratas lo acusaran, entre otras cosas, de utilizar a la justicia de Ucrania para atacar a su rival demócrata y verse favorecido para su reelección. De estos temas hablaremos esta mañana, así como las acciones en política exterior de esta administración. Comenzamos. Y como ya lo poníamos en contexto, vamos a hacer este análisis internacional, fijándonos y centrándonos en varios momentos y lo que está sucediendo sobre todo en varios países como Chile, como Colombia y otros como ya lo hablábamos. Damos la bienvenida a Napoleón Campos, él es especialista en temas internacionales. ¿Cómo está, Napoleón? Bienvenido. Wendy, muchísimas gracias. Siempre me da mucha alegría venir a Canal 33 y a esta Franja República, y ahora por primera vez con usted, felicitándola por ser titular de este segmento. Así que me tiene aquí a la orden y muy buenos días a todos. Perfecto. Hay muchos temas que hablar esta mañana sobre todo lo que está ocurriendo en América Latina. Hay muchas preguntas sobre esto, pero me gustaría que comenzáramos haciendo una valoración general. ¿Cuál es su lectura sobre lo que estamos observando, estas movilizaciones sociales, estas protestas, este descontento de la ciudadanía hacia las políticas implementadas por los gobiernos, sobre todo en Chile y en Colombia? Wendy, entrando en materia, estamos no solo en nuestro vecindario inmediato, sino que a nivel mundial estamos experimentando un nuevo ciclo que va más allá de estas protestas que son importantísimas, que como usted muy bien lo señalaba en el preámbulo, están dejando saldos lamentables, sangrientos. Algunos casos están en proceso, como nos dará tiempo de revisar más adelantito, pero lo que tenemos es una ola mundial donde los gobernados, es decir, usted, este servidor, los amigos que nos escuchan, hemos acabado ya la paciencia respecto a nuestros gobernantes. Es un momento muy especial donde lo que está ya no es una crispación, lo que tenemos en proceso no es una crispación entre izquierdas, derechas, sino entre sociedades civiles y estamentos políticos. Lo que tenemos es una zanja, una divisoria, una brecha muy profunda entre ciudadanos, entre gobernantes, y pareciera que en algunas sociedades los cauces, como acá en El Salvador, que ha sido, ya entraremos en materia más adelante, ha sido un cauce democrático, electoral. De hecho, desde ya le adelanto mi interpretación sobre lo sucedido electoralmente y políticamente este año en el país. Sin duda el triunfo del presidente Bukele, estas encuestas recientes que hemos leído sobre su aceptación, sobre su popularidad, aquí también se ha vivido este descontento que, claro, se expresó en las urnas, pero en otros países, desde Hong Kong, pasando por el Medio Oriente. En Francia también, con el tema de las pensiones. Los chalecos amarillos, sí, en Francia. Pero mire, Irak, que es un país que tiene significado para nosotros, porque usted se recordará que el año 2003 el entonces presidente Francisco Flores envió tropas salvadoreñas, regresaron varios soldados nuestros fallecidos desde un conflicto que nos era ajeno. Pero ¿por qué lo tomo al caso? En estos momentos las protestas contra la corrupción, las protestas
contra la impunidad, las protestas a favor de la transparencia, están también presentes en Irak, que viene de Saddam Hussein, que viene de intervenciones militares extranjeras, que viene de sufrir el Estado Islámico, pero también ahí se está reclamando democracia, se está reclamando transparencia, se está reclamando gobiernos limpios, probos, y ese es el momento en el que estamos. Y el punto está en que estos líderes que se encumbran en estas olas de protestas ciudadanas, en estas olas de descontento ciudadano, Wendy, si estos líderes son capaces o no de responder a esas mismas colectividades que los han encumbrado. Y le pongo un caso ya adelantado desde Sudamérica, Evo Morales. Evo Morales hace 15 años se constituyó como un líder de la esperanza en América Latina, porque él además tenía el acumulado de representar la dignidad de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Y mire dónde terminó. Es decir, ¿Y ese será el común denominador, Napoleón, de los gobiernos de izquierda, por ejemplo, que de repente representan una esperanza, un cambio, digamos, en la sociedad, o la gente tiene expectativas de que se vaya a transformar, sobre todo más en el área social, pero cuando ya llegan a los gobiernos vemos que es todo lo contrario? En algunos casos no ha sucedido así. Exactamente. Y responde más a una ideología más de derecha, ¿no? Es que el punto está que cuando el péndulo en América Latina comenzó a girar de derecha a izquierda, creímos que los gobiernos de izquierda iban a enarbolar en verdad la bandera de la transparencia, la bandera del respeto a la institucionalidad. Mire, el caso de Evo Morales es tan grave porque el año 2016, para que veamos y analicemos a fondo hasta dónde la perpetuidad en el poder, el ansia por permanecer en el poder lleva y ha destrozado nuestras sociedades. Pero el caso de Evo Morales es tristísimo porque el 2016 él convoca a un referéndum. A los bolivianos se les preguntó porque él ya no podía aspirar a una nueva elección. Su misma constitución le establecía que no podía aspirar a una tercera reelección. Él pierde el referéndum, era un referéndum vinculante, de forzoso cumplimiento, pero él pierde el referéndum al que él convoca, pide ser inscrito, presenta un recurso en el Tribunal Constitucional de Bolivia que él mismo controlaba. El tribunal le dice que sí, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia lo inscribe y a medianoche, cuando ve que los números no le dan para ganar en primera vuelta y que todas las encuestas anticipaban que si se iban a segunda vuelta él perdía, todas las encuestas daban ese pronóstico, se da el fraude que ya la OEA justamente hace muy pocos días ha reconfirmado con su informe final. La gran pregunta es si estos líderes van a aprovechar este capital político, justamente como usted lo decía en el preámbulo, para satisfacer las necesidades, para cumplir no solo promesas, sino las necesidades de bienestar y desarrollo de los pueblos, o, en su defecto, van a buscar romper con la institucionalidad, romper con los modelos democráticos de los que ellos se han aprovechado para ganar elecciones y llegar en el poder y buscar perpetuarse. Vamos a hablar de política exterior. Sí, pero Napoleón, pero le quiero comentar esto importantísimo. Igual tendremos tiempo para hablar de muchos temas. Sí, pero la política exterior es extensión de la política interna. Es decir, si usted va a reclamar democracia en la OEA, en Naciones Unidas, va a reclamar respeto a las institucionalidades, comiéncela por respetar adentro del país. Lo que estamos observando nosotros a nivel internacional, y esto le dejo la pregunta y me la responde luego de la pausa, ¿podría ser esto el fin de un ciclo, como usted lo analizó al inicio, o el fin de una era contra un sistema político y económico también que ha dado la espalda a los ciudadanos? ¿Y qué trascendencia podría tener esto? Vamos a hacer un corte y regresamos enseguida con más de esta entrevista. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Les invito a que participen en nuestras redes sociales. Están en pantalla. Puede escribirnos al Twitter. Estamos como República 33 TV. Nos encuentra en WhatsApp 7318-7627. Y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos.
estamos de regreso esta mañana haciendo una valoración sobre la crisis internacional, sobre todo las protestas sociales y movilizaciones masivas que hemos estado observando en varios países de América Latina como respuesta a los gobiernos que no responden a las necesidades de los ciudadanos. Son las 6 de la mañana con 49 minutos y en el estudio nos acompaña Napoleón Campos. Él es especialista en temas internacionales. Napoleón, yo le dejaba una pregunta antes de ir a la pausa que tiene que ver con si esto que estamos observando es el fin de un ciclo en contra de un sistema político y también económico que ha dado por muchos años la espalda a la ciudadanía y qué trascendencia esto podría tener. Y le pregunto esto porque cuando uno lee los análisis internacionales y las declaraciones que dan políticos sobre todo, hay algunos que argumentan que estas movilizaciones sociales son una estrategia para desestabilizar la democracia en América Latina. Opiniones que yo absolutamente no comparto. Yo estoy muy esperanzado y le voy a decir por qué, que esta ola de descontentos ciudadanos contribuyan a muchas cosas. Contribuyan al combate a la corrupción. Tenemos una Convención Internacional de Naciones Unidas contra la corrupción y tenemos, para el caso nuestro, en las Américas, de una convención en la OEA, en el marco de la OEA, una convención hemisférica también de lucha de la corrupción, que incluso es previa a la de Naciones Unidas y que es de forzoso cumplimiento en el país. Todo proyecto de CICIES tiene como asiento estas convenciones, porque permiten instalar, así como en Guatemala, la famosa CICIG, traída y llevada aquí en el país. Tenemos ahí el instrumento jurídico internacional con el cual poder armonizar toda nuestra normativa e institucionalidad interna para fortalecer nuestras capacidades en la lucha contra la corrupción. Pero por el otro lado, yo espero que estas protestas ciudadanas mundiales, aunque no todas tienen el mismo signo, ¿verdad? Ya podemos entrar, sí. Porque la situación que usted describía de Bolivia lógicamente es distinta, porque es una cuestión más política. O ¿no? La de Hong Kong, ¿verdad? Exactamente. Es decir, a propósito Francia, de que el presidente Bukele acaba de estar en China, ¿verdad? Es decir, Hong Kong, en Hong Kong los millennials están reclamando independencia, están reclamando democracia, están expresando su descontento a que los destinos de Hong Kong estén manejados desde Pekín, ¿verdad? Desde el poder central del Partido Comunista Chino. Pero regresando al punto, estas olas ciudadanas son muy propicias para hacer de la lucha contra la corrupción una lucha irreversible. Son propicias porque en algunos países se están protestando por el tema de las pensiones que usted ya señalaba, desde Francia hasta Chile. En otros países se está protestando por los temas migratorios, en contra y a favor, porque estamos todavía con un mundo desmembrado y también espero cuando entremos a política exterior tocar el tema de la bandera migratoria de El Salvador. Y hay un cuarto elemento muy importante que es el tema ambiental. Estas mismas olas ciudadanas nos llevan a nuevas expresiones. Imagínese usted, la revista famosa Time acaba de nombrar como personaje del año a la cipota de Suecia, Greta, que se ha convertido en vocera de los niños, de los adolescentes, en la lucha contra el cambio climático. Y nosotros tenemos nuestra Greta, ¿verdad? Que es la niña Krista Ramos, que gracias a ella, ella es la verdadera héroe del TPS, sí, de la lucha del TPS en El Salvador, porque ella encabezó en búsqueda de que sus padres no vayan a ser expulsados al finalizar el TPS, que fue la orden ejecutiva que anuló el presidente Trump. Ella tiene un caso en una corte federal del norte de California y es así como se detiene la conclusión del TPS y un tribunal federal le ordena al presidente Trump que por favor suspenda la conclusión del TPS. Entonces, su pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva este escenario? Yo pienso que hacia tendencias y hacia dinámicas muy positivas, porque hay temas mundiales transversales a todo el planeta, como la lucha ambiental, pero también hay temas específicos en cada país
que, claro, no nos daría tiempo de revisar país por país, pero hay unas constantes muy importantes. Ahora bien, Napoleón, habría que ver también a costa de qué, porque le digo esto porque hemos visto también resistencia de ciertos gobiernos, por ejemplo, cuando se dan estas movilizaciones masivas o colectivas y utilizan la fuerza, ¿no? Es decir, todo el aparato militar también de la policía en contra de los ciudadanos. Pero para agregar a este análisis y sobre este punto, me gustaría que viéramos una publicación de la Asociación de Sociología, que habla también sobre esto, Asociación Latinoamericana de Sociología. Dice, la situación de convulsión generalizada en América Latina ha puesto en jaque a todos los gobernantes de los países en los últimos meses y semanas. Han sido escenarios de legítimas protestas. Diagnosticamos que si los gobiernos no eliminan las intenciones de seguir imponiendo políticas neoliberales que van atadas a reformas en su marco legal, los pueblos seguirán en esa ruta de movilizaciones en las calles como la única manera de detener las privatizaciones y aumentos en los precios de los servicios públicos para proteger los derechos ganados y exigir mejores condiciones de vida, acompañados con la exigencia de justicia social. Y sobre esto me da pie para preguntarle también, en Chile, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, luego de ver este descontento popular, dio marcha atrás sobre las políticas y de hecho está queriendo implementar medidas que favorezcan a los ciudadanos, pero eso no ha cesado las protestas sociales. Sí, porque la paciencia terminó, así de fácil, ¿verdad? Y pareciera que en países como Colombia, mire, es curioso, porque yo creo que tanto la izquierda como la derecha, y quizás si quieren nos remitimos más a América Latina, Wendy, han tenido ya oportunidades para gobernar. Y si ambas, izquierda y derecha, y lo vemos aquí en nuestro país, han desembocado en corrupción, en malversación de fondos, en no cambiar el diseño de los modelos económicos que, como usted lo decía muy bien, no han logrado satisfacer a cabalidad las demandas ciudadanas. Y ahí tenemos, Wendy, ¿verdad?, nuestra migración que no para, ¿verdad? Ya hablaremos un poquito más adelante de ciertas cifras. Quiero decirle, me da mucho gusto el fragmento que usted acaba de mostrar, porque yo soy miembro de esta asociación también, de ALAS, y he participado en varios congresos. A este fragmento hay que añadirle los otros temas que ya mencionamos, que es el tema de la corrupción, que yo creo que se ha vuelto, junto con estas demandas ciudadanas. Yo creo que el tema de pensiones, Wendy, es un tema que posiblemente acá también va a ser uno de los grandes temas en El Salvador para el año 2020. De hecho, ya lo es. De hecho, ya lo es. Ya vemos, ¿verdad?, nosotros varias organizaciones exigiendo una reforma de pensiones más justa, porque la que se implementó hace 2 años exactamente, pues no resolvió los problemas que tienen los salvadoreños. Pero la pregunta es, Napoleón, nuestra sociedad, de acuerdo a las condiciones que tenemos, y culturales también, porque eso es muy importante y pesa definitivamente. Y la historia inmediata. Y la historia que tenemos atrás de cómo los ciudadanos actuamos. Exacto. ¿Podemos nosotros observar movilizaciones como tal, como lo hemos visto en Chile o en otros países? Porque también tenemos problemas bastante similares, es decir, un sistema político que responde a unos pocos, un sistema económico que también responde a unos pocos, impuestos que son más regresivos que progresivos. Y, por ejemplo, el tema del empleo, un empleo que no es suficiente, las reformas de pensiones que también no se ajustan a las necesidades que tienen los trabajadores. Sí, ese es el punto delicado para nosotros, pero fíjese qué diferencia en el mismo vecindario. Mientras Nicaragua ha transitado hacia una tiranía, porque eso es lo que ya es ahora el régimen de Daniel Ortega, 400 asesinados, 300 y pico de prisioneros políticos. Nosotros tenemos sal sobre nuestras heridas propias, con el asilo al expresidente Mauricio Funes y su posterior nacionalización y hasta su inclusión en la planilla del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Pero mientras Nicaragua ha transitado hacia allí, el resto de países hemos transitado por la vía electoral, ¿verdad? Y mira el caso, Guatemala, que es un país pues, donde he estado residiendo y trabajando los últimos años como funcionario regional y como consultor internacional. ¿Qué es lo que ha pasado en Guatemala? La señora Sandra Torres, que era favorita en las encuestas,
en 2 ocasiones, en segunda vuelta pierde. ¿Por qué? Porque sus contrincantes se enarbolaron. Que lo hayan cumplido o no es otro punto, y un punto importante que ya vamos a analizar. Pero en El Salvador hay un cauce democrático, como yo le decía hace unos minutos, hay un cauce electoral y las urnas son para eso. De hecho, idealmente, ir a las urnas es la mejor manera de expresar el descontento, la aprobación o la desaprobación para quienes nos están gobernando. Entonces, yo no creo que ni en Guatemala, donde ya hubo recuérdese que hace 5 años se votó un presidente en las calles, el expresidente Otto Pérez Molina, sí, y a su vicepresidenta. En El Salvador han habido cauces democráticos, electorales. Entonces, y Nicaragua ha transitado por una vía hacia la tiranía, hacia el autoritarismo. Entonces, ahora bien, pero ¿hasta qué punto los ciudadanos, por ejemplo, salvadoreños, van a poder tolerar el hecho de que se implementen políticas públicas que no respondan a sus necesidades? La migración es la válvula de escape, y lo ha sido siempre, e históricamente en El Salvador, hace un siglo. ¿Dónde migrábamos los salvadoreños? Hacia las zonas bananeras del norte de Honduras. ¿Qué significó la guerra entre El Salvador y Honduras? El retorno forzoso de decenas de miles de salvadoreños en 1968, 1969, 1970. Y luego la guerra civil, ¿qué significó? Bueno, de hecho, yo mismo fui un migrante internacional en los años 80, en medio del conflicto. Decenas de miles de salvadoreños tuvimos que salir porque había un clima generalizado de violencia, Wendy. Entonces, ahora tenemos ya rutas encauzadas y es obvio. El país, curiosamente, ¿cuál es el país que está enviando más migrantes del Triángulo Norte? Honduras. Y es el país donde tenemos a familiares de expresidentes con juicios abiertos en los Estados Unidos por narcotráfico, incluyendo al hermano del presidente actual. Entonces, este deterioro de las condiciones de vida, junto con el último factor que debemos señalar, que es el de la inseguridad, el de las maras, el del crimen organizado, nos ha llevado a una Centroamérica muy complicada, Wendy, a donde la migración por ahora pareciera ser como la gran válvula de escape, migración que no tiene Chile, ¿verdad? Que no tienen varios países, donde la gente está allí y ha salido a las calles para reclamar una mejora en sus condiciones de vida. Bien, tengo que hacer una pausa, Napoleón, pero vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe desde ya. Nos puede enviar sus preguntas, comentarios, reacciones sobre la entrevista de esta mañana y el análisis internacional. Estamos en Twitter como República 33 TV, WhatsApp 7318-7627 y también en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana aquí en República haciendo un análisis del contexto internacional y lo que está sucediendo en varios países de América Latina que responden a estas movilizaciones sociales y, por supuesto, qué trascendencia tienen y cuáles son las posibles soluciones a esta crisis. Soluciones que tienen que diseñar desde los sistemas políticos para favorecer a los ciudadanos. Y nos acompaña en el estudio, hemos estado conversando con Napoleón Campos, especialista en temas internacionales, y para agregar a este análisis vamos a hacer un contacto vía Skype con Yatzel Román, él es coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Buenos días, Yatzel, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo personalmente estoy bien, pero lamentablemente América Latina está pasando por un momento bastante convulso, como han estado hablando en el programa, en países con situaciones bastante diversas, porque tendríamos países con índices de desarrollo humano bastante positivos, como es el caso de Chile, pero que llevan más de 50 días movilizados. Tendríamos países con crisis políticas prolongadas, como es el caso de Honduras, que bien estaban hablando, que lleva 10 años desde aquella crisis
constitucional desde la cual no se han recuperado, y estaría también un caso que pasa a veces muy desapercibido, pero que es uno de los más críticos en la región, y es el caso de Haití, el ejemplo clásico de Estado fallido y que lleva desde febrero que no ha logrado siquiera designar primer ministro, teniendo ese país un sistema de gobierno semiparlamentario que tiene al mismo tiempo un jefe de Estado, pero también un jefe de gobierno, y lleva ya 12 semanas completamente paralizado por fuertes protestas que han impedido incluso la ayuda internacional, entre otras cosas. Un país que estaba sufriendo 40% de hambruna, no solamente desnutrición, sino hambruna. Entonces, América Latina vive una situación como pocas otras que ha vivido posterior a lo que sería la democratización en los años 80. Y si pudiéramos definir algún factor común entre estos países tan diversos que estamos hablando de crisis políticas en algunos, crisis económicas en otras, o crisis de gobernabilidad en otros incluso, sería quizá que no han terminado de entender que la forma de gobernar ya no puede ser la misma que existía en los años 70, 60, 80. Anteriormente había una frase que se le atribuía a Velasco Ibarra de Ecuador que decía: dadme un balcón y seré presidente, pero eso ya definitivamente no aplica el día de hoy, porque ganar unas elecciones, tener una mayoría legislativa e incluso ganar nuevas elecciones y reelegirse, como pasaba en el caso de Bolivia con Evo Morales, no es suficiente. Hoy día hay que crear mucho más consenso con la ciudadanía, hay que incluirla de manera más directa en la toma de decisiones y hay que lograr la legitimidad todos los días, no solamente en las urnas. Ese, en mi opinión, es el factor común que pudiéramos ver tanto en Chile como en Bolivia, como en Ecuador, como en incluso Haití y como incluso en menor medida Perú, que si bien no se ha lanzado a las calles, pero ya hemos visto cómo no han permitido gobernabilidad durante los últimos 3 años con la caída del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero también la paralización, y que eso los ha llevado a nueva convocatoria de elecciones en enero por anulación del Congreso. ¿Hacia dónde entonces debería trascender esa forma diferente o nueva de gobernar que responda a las necesidades más apremiantes que tienen los ciudadanos, tomando en cuenta que la región, por ejemplo, si nos situamos en América Latina, es una región bastante desigual? Efectivamente, por eso resaltaba que a veces incluso más allá de las medidas específicas, es importante que la gente la entienda y que sea partícipe de ella. Yo quiero poner un ejemplo de una isla que también pasa un tanto desapercibida en la región, pero que ha logrado ciertos avances. Es el caso de Jamaica. Jamaica, de los últimos 54 años, ha pasado 37 bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Jamaica tiene 150%, o tenía 150% de su Producto Interno Bruto endeudado. Jamaica tenía 16% de desempleo, y también Jamaica, desde luego, es uno de los países más violentos del mundo. Sin embargo, Jamaica ha logrado solamente en los últimos 5 años reducir en 60 puntos esa deuda, ha logrado recortar a la mitad el desempleo, ha logrado al mismo tiempo disminuir la violencia y ha logrado tener bastante popularidad del actual gobierno de Andrew Holness. ¿Cómo ha logrado esto? Ha sido a través de consejos participativos, mediante los cuales las distintas instituciones del gobierno constantemente están en discusión con la población, y a pesar de que al inicio participaba muy poca gente, eventualmente fue creciendo, y lo general fue que a pesar de tomar medidas muy duras, como lo fue la austeridad del 2016 y el 17, la gente se sintió parte, y al sentirse parte también podía defender, y al defender entonces ya podíamos ver un gobierno que tomaba medidas duras, necesarias, pero al mismo tiempo legítimas. Por eso resalto mucho que si bien no puede haber democracia donde no hay elecciones, la democracia es muchísimo más que elecciones, y la legitimidad de las urnas es fundamental, pero la legitimidad del día a día, de todo momento, también es importantísima, y eso es lo que han perdido de vista muchos de los gobernantes. Ahora bien, eso quiere decir que no hay participación externa en protestas que hemos visto en tantos lugares, no necesariamente, porque siempre hay quien quiere sacar el provecho político, pero sería también querer tapar el sol con un dedo, el ignorar que hay demandas legítimas, que hay demandas que son bastante serias, que hay demandas que vienen desde mucho tiempo atrás y que los gobiernos sencillamente habían ignorado por el hecho de entender que todo se resolvía ganando las siguientes elecciones, o al mismo tiempo manteniendo una negociación política con distintas fuerzas electorales.
ya eso no es suficiente y cometerían un error muy profundo de querer seguir actuando de esa manera, e incluso trasladándolo un poco de este lado del Atlántico hacia lo que sería el Medio Oriente. Hemos visto en el Líbano que también esa base política que durante muchísimo tiempo había significado mínima estabilidad entre los sectores cristianos y también musulmanes, tanto sunitas como chiitas, ya no ha podido lograr tranquilidad, y que entonces lleva bastante tiempo movilizada esa sociedad. Terminó cayendo el gobierno, pero precisamente porque las negociaciones habían mantenido un criterio únicamente religioso partidario, y ya no es suficiente aquello, hay que incluir a las poblaciones. Vamos a regresar contigo más adelante porque también es importante hacer un análisis sobre el proceso de juicio político o impeachment que se está siguiendo contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero vamos a retomar contigo hasta República Dominicana más adelante. Claro. Muchas gracias. Napoleón, sobre lo que ha estado analizando Yatzel desde República Dominicana, con una mirada bastante amplia también sobre lo que está sucediendo en muchos países del mundo, ¿por dónde pasan a su juicio esas soluciones a esta crisis? Bueno, izquierda y derecha están frente a un desafío histórico. Los proyectos que vienen desde el siglo XIX ya llegaron a su fin, pero deben ellos seguir siendo actores del proceso democrático, de eso estoy convencidísimo. Imagínese usted que desde Washington o en Washington se habla de que una solución pacífica, una transición democrática, política, legítima y constitucional en Venezuela pudiera pasar considerando a un sector del chavismo, un sector que ha venido apuntalando todo lo que ha sido Venezuela hasta ahora. Entonces, nadie está hablando ya de aniquilar al otro, sino cómo todos nos ponemos a trabajar en función de resolver esta descohesión social, porque ese es el término correcto. Hemos caído en un proceso de desmembramiento y descohesión social. Y esto solo pasa por el desarrollo. Yo saludando al joven dominicano, Dominicana es un país que yo quiero muchísimo. Estuve con el presidente Danilo Medina el año 2015 y me preocupa mucho que un actor importante como el expresidente Leonel Fernández quiera a toda costa ser candidato a la presidencia. Esas son las barbas en remojo que los viejos caudillos y los viejos mesías, ya no es tiempo de caudillos y de mesías, es tiempo de colectividades y de nuevas voces, como Yatzel y como ya señalé, el caso de la joven sueca para el tema ambiental o el de nuestra héroe de TPS, Krista Ramos. Entonces hay que poner las barbas en remojo para construir, para seguir construyendo esta misma democracia. ¿Cuánta corrupción aguanta la democracia, Wendy? ¿Cuánta corrupción vamos a seguir aguantando nosotros? Esa es una pregunta muy interesante. Los centroamericanos. Sí. Es decir, cuando tenemos que un presidente de derecha roba 300 millones y el otro de izquierda le imputan 300, no sé cuánto. Es decir, eso es insoportable. Es insoportable desde las necesidades de desarrollo nacional. Es importante desde las necesidades de seguir construyendo más democracia, porque la tentación autoritaria está allí. No solamente en salirle a disparar balines a los jóvenes que están protestando, sino que tan autoritaria es la respuesta de quererse perpetuar en el poder o de considerarse imprescindible para un país, como es el caso del expresidente Leonel Fernández, a quien yo le tengo muchísimo aprecio, pero creo que va por la vía incorrecta para República Dominicana. Y mire, Estados Unidos, ya mencionó usted por tercera vez el caso del impeachment del presidente Trump. Que ya vamos a hablar de eso más adelante. Que ya vamos, también, pero va en esta cosa. ¿Qué le están imputando? Falta de transparencia. Es decir, le están imputando que se está valiendo del poder político para tratar de derribar a un contrincante electoral. Entonces, no podemos aprovecharnos ni del dinero del pueblo, ni de las influencias, ni de las instituciones, porque estas no deben de estar al servicio de quienes llevamos al poder,
nosotros los gobernados, sino que deben de estar al servicio de las necesidades de la gente y de generar un sistema democrático que tiene pesos y contrapesos. Me voy a quedar hasta acá, Napoleón, pero vamos a regresar enseguida con esta entrevista tan interesante. No nos cambia. Estamos de regreso conversando sobre lo que está sucediendo en América Latina, bueno, y en varias partes del mundo también con estas protestas sociales, esta crisis, este estallido en respuesta a las políticas que han sido implementadas por los gobiernos que no responden a las necesidades apremiantes que tienen los ciudadanos. Nos acompaña en el estudio Napoleón Campos, él es especialista en temas internacionales. Napoleón, hay un elemento que es bastante clave de lo que usted dijo antes de ir a la pausa. Usted hablaba de una tentación autoritaria, lo que los ciudadanos en general deben tener mucho cuidado y también observar cuáles son las decisiones y el camino que ciertos gobernantes están tomando, caminos que algunos pueden ser directos y otros indirectos sobre una línea de una tentación autoritaria y que no se convierta, por ejemplo, con algunos ejemplos como hemos podido observar en Centroamérica, como Nicaragua, por ejemplo. Pero me gustaría que sobre esto viéramos unas declaraciones que dio Marta Lagos. Ella es directora de Latinobarómetro, más o menos en ese sentido, para que podamos agregar a este análisis. Vamos a destacar una frase, ahí está en pantalla, dice: la historia de las democracias de la tercera ola es en varios países, quizás demasiados, dice, la historia de líderes con nombre y apellido, donde el país queda en segundo plano, prendado, detrás de la persona que lo encabeza. Eso pasa a ser una de las trampas de los procesos de consolidación a la democracia, la personalización de los destinos de un país. Si los destinos de un país dependen de una sola persona, es porque ya el proceso se ha viciado y sus instituciones y líderes no están cumpliendo con el rol que corresponde. ¿Cómo interpreta esta apreciación? Este tema es donde estamos convergiendo los pensadores sobre los temas mundiales. De hecho, aprovecho el comercial, si me lo permite, para invitarlos a que lean en mi website personal, napoleoncampos.org, mi análisis sobre este año, cómo cierra este turbulento año 2019. Yo justamente lo que Marta está analizando y que usted nos acaba de leer es donde este servidor también desemboca, Wendy. No hay espacio para más caudillos ni mesías, no solo en El Salvador, en América Latina y en el mundo. Y esa personalización es lo que explica al final el derrumbe de esperanzas como en Venezuela. Yo debo de reconocer que Chávez fue una esperanza para Venezuela. Chávez, ¿en qué ola a su vez se subió? En la ola de descontento sobre la corrupción que la izquierda y la derecha en Venezuela venían acumulando. Ya hablamos suficiente de Bolivia y de Evo Morales, y la tentación autoritaria va a estar allí. Wendy, la tentación autoritaria es la descalificación que usted hace sobre una persona enviándole decenas de trolls, ¿verdad? Es decir, la tentación autoritaria, no necesitamos que alguien comience a reformar la Constitución para reelegirse, para que esa tentación autoritaria se exprese en el día a día, en el desayuno, almuerzo y cena. Y eso responde a las nuevas dinámicas, lógicamente. Responde a las nuevas dinámicas y cómo entonces vencer esta tentación autoritaria. Con más democracia, Wendy. Bien importante lo que acaba de decir, porque sobre todo eso le iba a preguntar, ¿cómo pueden las sociedades, digamos, prevenir o contrarrestar esas tentaciones autoritarias que existen en varios países? Con más democracia. Con más democracia, el respeto a los derechos de todos, es a su vez el respeto al derecho a las minorías, y el respeto al disenso, el respeto a pensar diferente. No puede haber una agenda única, si no la hay en el mundo,
mucho menos la puede haber en un país pequeño y periférico como El Salvador, ¿verdad? Que la mayoría de los temas que afectan a El Salvador como parte del concierto internacional, no tenemos nosotros control sobre esas variables. Y por eso salimos a pedir cooperación internacional. Y por eso necesitamos el apoyo de la Unión Europea, de Estados Unidos, de México. Ahora ya analizaremos el viaje a China del presidente, y se habla de 6, 8 proyectos, en fin. Nosotros, si algo no tenemos en nuestras manos, aunque el artículo de la Constitución que cita república es que el poder reside en el pueblo, eso es teoría, ¿verdad? Porque todas las mediaciones políticas, llámense candidatos, llámense partidos políticos, es justamente para detener paradójicamente que el pueblo ejerza la soberanía. En muy pocas ocasiones en la historia de la humanidad, Wendy, el pueblo ha ejercido realmente la soberanía. Y esos son en esos momentos cúlmenes de revoluciones, de rebeliones, pero inmediatamente se generan mediaciones que lo que hacen es evitar que el pueblo siga ejerciendo su propio poder y su propia soberanía. Y por eso vivimos con impeachment en Estados Unidos, porque hay un presidente, y le digo que yo admiro mucho al presidente Trump en varios puntos. ¿Se recuerda usted que como candidato él decía, miren, ¿cómo vamos a resolver el problema de la migración de Centroamérica que nos llega a Estados Unidos? Combatiendo la corrupción allá. Y yo eso lo suscribo y lo voy a seguir suscribiendo. Esa es una tesis brillante del presidente Trump, cuando él acusa a que gran parte del éxodo nuestro es por lo que se roban, por lo que se han venido robando los gobernantes, los partidos políticos, ¿verdad? Los políticos profesionales en nuestros países, y eso es lamentable. Entonces, allí está el problema de desarrollo nuestro, ¿verdad? Situándonos un poco más en lo local, Napoleón, ¿cómo puede analizar usted las narrativas de este gobierno, ciertas decisiones que se han tomado y quizás metiéndonos ya un poquito en la parte de la política exterior también? Bueno, mire, como es un momento de aplaudir la gestión presidencial, pero en función de los hechos, ¿verdad? No en función de un discurso. El presidente Bukele ha logrado restaurar ciertos legados perniciosos que nos dejaron los gobiernos del FMLN. Y el principal legado pernicioso, dañino al país, fue que el FMLN como partido político y como gobierno se encargó de socavar más y más la relación con los Estados Unidos. Siendo, no hay que repetirlo más, ¿verdad? Estados Unidos es nuestro principal aliado comercial, de inversiones, migratorio. Ya vamos a llegar luego al tema migratorio, que es clave para El Salvador. Entonces, en muy poco tiempo, aún en su condición de presidente electo, el presidente Bukele ha hecho muy bien las cosas, ¿verdad? Y se ha logrado recuperar la confianza y la amistad. La confianza es fundamental en las relaciones internacionales, en la diplomacia, en las relaciones bilaterales. Ha recuperado la relación con México, el diálogo al más alto nivel entre los dos presidentes, y eso es positivo, porque también México es clave para el tema migratorio, pero es clave en materia de inversiones. México es para nosotros en Centroamérica el hermano mayor, ¿verdad? De hecho, hasta fuimos parte de México hace casi 2 siglos. Ahora bien, pero en temas migratorios, por ejemplo, se cuestiona mucho, y creo que con razón, la posición que tienen nuestros países, por ejemplo, Triángulo Norte y México, sobre aquellas políticas antimigratorias que son bastante duras por parte del gobierno de Estados Unidos y que violan los derechos humanos. Y eso lo podemos observar en las personas que son detenidas en la frontera sur y las condiciones en las que están niños y sus familias que han sido separados. Exactamente, y ahí es donde ya dejamos... Ningún gobierno ha tenido la capacidad hasta el momento de poder responder de una manera más fuerte hacia esas políticas. Y nadie va a responder porque no hay la voluntad política de hacerlo. Y aquí pasamos de los aplausos a los déficits y a las omisiones. Y esto es importante que este servidor lo plantee esta mañana, Wendy. Mire, nosotros en nuestros intereses migratorios, El Salvador tiene 4 grupos importantes, ¿verdad? 2 sobre los que no podemos ya hacer nada.
porque son procesos judicializados y son parte ya de demandas ante tribunales federales de los Estados Unidos. Y vamos de menor a mayor en función nada más, no de la calidad, sino de la cantidad. Comencemos por los soñadores, los dreamers, que son los niños y adolescentes así llegados a Estados Unidos, ¿verdad? Que crecieron, estudiaron, algunos son empresarios, pero que nunca se han regularizado. Ahí estamos hablando, Wendy, amigos y amigas que nos siguen, 28,000, 30,000, 32,000 salvadoreños, ¿verdad? De origen salvadoreño, nacidos en El Salvador y llegados niños y adolescentes allá. El presidente Obama les otorgó un instrumento de protección, el DACA, ¿verdad? Y el presidente Trump ordena eliminar el DACA y hay recursos de amparo y hay una posible vía que quizás va a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Idéntico con el tema TPS, que es el tema más sonoro en el país, pero curiosamente estamos hablando de un grupo que su número ya es más elevado, 195, 200,000, 205,000, pero igual, ya hablamos de Crista Ramos y esto va a llegar hasta la Corte Suprema en los Estados Unidos. Napoleón, tengo que hacer una pequeña pausa, pero vamos a retomar, por supuesto, este tema de la política exterior y las migraciones. Regresamos enseguida, no nos cambie. Estamos de regreso, 7 de la mañana con 35 minutos. Conversamos con Napoleón Campos, especialista en temas internacionales. Y de estos temas internacionales nos hemos pasado un poco al contexto local y sobre todo analizar la política exterior de este gobierno a prácticamente 6 meses de gestión, y desde un inicio, desde mucho antes, quizás cuando era candidato, se veía desde el presidente actual un acercamiento bastante claro y fuerte con Estados Unidos, como usted muy bien lo sabe. Lo que estamos observando ahora es, bueno, el viaje que hizo el presidente Nayib Bukele a varios países asiáticos y sobre todo China, donde se firmaron varios acuerdos de cooperación y proyectos que, digamos, a todas luces, al menos de lo que se ve, son importantes. Hay que esperar, lógicamente, que se concreten, pero con este acercamiento primero con Estados Unidos, luego este convenio que ha sido firmado con China, ¿se puede explicar como un viraje en la política exterior de este gobierno? Mire, Wendy, ahorita en una laptop entramos al sitio web de Relaciones Exteriores del Ministerio. Usted ahí no encuentra, lamentablemente, una doctrina, y de hecho no encuentra algo que se llame Plan, Programa, Política Exterior 2019-2024. Es decir, no existe. No existe, pero bueno, uno ve acciones, escucha mensajes, lee en Twitter, ¿verdad? El presidente, la señora canciller, y creo yo que al menos este servidor en mi análisis, yo me he detenido en unas declaraciones del presidente Bukele como electo de abril, y él dijo algo muy importante hablando de Estados Unidos, y dijo: yo aprecio muchísimo, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Sí. Yo aprecio muchísimo la ayuda humanitaria, la ayuda no reembolsable, la cooperación, pero El Salvador lo que necesita son inversiones y generar empleo de Estados Unidos y de cualquier otro país del mundo. Son más o menos las declaraciones y ahí uno las puede encontrar. Quiero yo pensar que este es como el hilo conductor de la política exterior del actual gobierno. Entonces, así habría que leer, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando sobre migración también. Ahora bien, también dio declaraciones sobre China en su momento cuando hablaba que no era una democracia. Exactamente. Son valoraciones muy contrarias a lo que ahora es, pero entonces, ¿qué es lo que ha sucedido, verdad? ¿Y qué es lo que no ha sucedido? Debemos de apostarle a la regularización, porque desembocamos en esta idea, dijéramos,
matriz del presidente electo Bukele de abril pasado. Debemos de hacer nuestro cabildeo, allí sí podemos hacer mucho. ¿Por cuántos? Unos dicen 800,000 salvadoreños, 1,5 millones, más de 2 millones de los salvadoreños sin papeles en los Estados Unidos. Ese es porque fíjese, si usted suma soñadores y TPS, apenas tiene usted el 10% de los salvadoreños en Estados Unidos. Entonces, el grueso, el 90% de los salvadoreños son esos salvadoreños que están esperando regularizarse y normalizar su situación dentro de los Estados Unidos. Eso implica remesas, eso implica estabilidad para el país. Entonces, si no estamos observando, de acuerdo a lo que dice, de una política exterior, ¿podemos también pensar que no hay una política integral en materia de migración? Sí, y ese es el desafío 2020 al que yo quisiera invitar al actual gobierno a rectificar. Debe de haber una política clara para trabajar por esos 2 millones de salvadoreños sin papeles en los Estados Unidos y su regularización. Y allí sí, el entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos y de El Salvador es clave. Y allí se puede hacer mucho, porque esa es la verdadera reforma migratoria que nosotros necesitamos. ¿Qué hace con China el presidente? Porque un cabo ata al otro. El presidente presidente Bukele recibe el gobierno con el reconocimiento que hizo el anterior gobierno del presidente Sánchez Serén, le retira el reconocimiento a Taiwán y lo hace por China. Algunos todavía estaban suspirando de que el presidente Bukele en junio podría anunciar que se regresaban los lazos diplomáticos con Taiwán, cosa que no sucedió. El presidente Bukele ratifica este reconocimiento y este viaje, ¿qué significa? ¿Qué es lo que los chinos necesitaban escuchar? Que un exaliado de Taiwán, entiéndase El Salvador, llegara a Pekín y dijera: nosotros reconocemos una sola China. Hay gente que dice... ¿Eso no se había hecho ya en el gobierno pasado? Sí, pero el FMLN ha sido un aliado ideológico del Partido Comunista Chino. Entonces los chinos la dirigencia china necesita... Fíjese que esto es difícil entenderlo desde acá, ¿verdad? Pero desde China esto tiene una trascendencia política y diplomática gigantesca. Napoleón, entonces, definitivamente vamos a tener otro momento para una entrevista y hablar específicamente sobre la política exterior, porque hay mucho que conversar y analizar esta mañana desde su experiencia, pero también hay un tema que de alguna forma va relacionado. Estamos hablando de Estados Unidos y lo que está sucediendo con el proceso de juicio político contra el presidente de ese país, Donald Trump, y en ese sentido me gustaría que viéramos declaraciones de Nancy Pelosi. Ella es presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Vamos a ver. Esta semana el presidente reconoció que le pidió al presidente de Ucrania que tome acciones que lo beneficiarían políticamente. La acción del gobierno de Trump revelan un hecho deshonesto, una traición del presidente a la seguridad nacional, al cargo que asumió y una traición a las elecciones. Por eso hoy anuncio que la Cámara de Representantes avanza con una indagación de juicio político. Dirijo a las 6 comisiones que procedan con las investigaciones bajo una indagación de juicio político. El presidente debe ser mantenido responsable. Nadie está por encima de la ley. Bien, y sobre esto vamos a retomar el enlace vía Skype con Yatzel Román hasta República Dominicana. Él es coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Yatzel, ahí veíamos las declaraciones de Nancy Pelosi sobre estas acusaciones que hace contra Donald Trump por 2 delitos en concreto: presunto delito de abuso de poder y obstrucción del Congreso por utilizar al gobierno de Ucrania para ayudar a su reelección. El presidente Donald Trump ha calificado este juicio político como un impeachment light. ¿Cuál es su lectura sobre este proceso que tiene el presidente Donald Trump y qué trascendencia podría tener? Tenemos 3 minutos exactamente para su respuesta, Yatzel. Bueno, la trascendencia que podría tener, desde luego, es el impacto electoral en el año 2020. ¿Por qué digo electoral y no necesariamente social? Porque la composición del Congreso de los Estados Unidos prácticamente impide que sea destituido el presidente Donald Trump.
¿Por qué lo impide? Porque efectivamente, si bien la oposición, dígase el Partido Demócrata, tiene una mayoría suficiente en la Cámara de Representantes para presentar acusación ante el Senado, en la Cámara Alta el oficialismo tiene una mayoría suficiente para frenarla. Esto es muy distinto a lo que fue el año 1998-99, cuando la oposición tenía mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pero vamos a decir que el cambio de intención en suficientes senadores republicanos, entonces el presidente Bill Clinton logró sobrevivir. También eso fue muy similar a lo que sucedió en el siglo XIX, cuando el presidente Andrew Johnson estaba a punto de ser destituido, pero también en el Senado logró que suficientes opositores se abstuvieran para que no fuera destituido. Entonces yo diría que es muy cuesta arriba que Donald Trump caiga en el año 2020, pero sí, esto va a tener un gran impacto porque al mismo tiempo va a movilizar a las bases que le dieron una victoria en el año 2016 a Donald Trump, tomando en cuenta que esto ha sido lo natural. Fue lo que sucedió con Bill Clinton en aquel momento. Recordaremos que su popularidad incluso subió cuando estaba siendo destituido, pero al mismo tiempo también moviliza a las bases opuestas a Donald Trump, que lo ven como una medida lo suficientemente dura para sentirse representados, porque sabemos que Estados Unidos ahora mismo se encuentra polarizado y si bien todavía no hay votaciones sino hasta noviembre, al mismo tiempo esto lo que hace es poner en clara perspectiva que existen dos mitades norteamericanas que prácticamente no se ven tú a tú. Ahora, sobre lo que sería la, vamos a decir, acusación, tiene cierta validez, tiene algún tipo de utilidad y es algo muy serio porque estamos hablando de que si todo lo que están revelando es completamente cierto, sería la retención de ayuda hacia un aliado tradicional de los Estados Unidos como ha sido Ucrania, pero por razones de política interna. Esperemos, solamente hablando como ciudadano de América Latina, también un aliado tradicional de Estados Unidos, que esto no sea algo que se normalice porque estaremos hablando de un cambio para lo negativo en la política exterior norteamericana, pero de comprobarse todo esto que están acusando y que haya sido verdaderamente como lo están presentando, eso es definitivamente algo que no podemos celebrar y que por el contrario nos preocuparía. Así que ya no necesariamente hablando como analista, sino como ciudadano latinoamericano de una área cercana a Estados Unidos, esperemos que no se compruebe esto por la razón sencilla de que sentaría un precedente funesto. Yatzel, muchas gracias por su intervención y gracias por haber retomado este enlace hasta República Dominicana. Buenos días, muchas gracias. Hacemos una pausa, pero retomamos este tema al regresar. No nos cambie. Ya en la última parte de esta entrevista y con esto concluimos. Está con nosotros en el estudio Napoleón Campos, especialista en temas internacionales, y nos hemos pasado también a analizar un poco el proceso de juicio contra Donald Trump, este impeachment que ha sido seguido sobre todo por los congresistas demócratas, quienes están argumentando que ha violado la ley. Por otro lado, pues los republicanos dicen que se trata de una cuestión más política, pero desde su análisis, desde su valoración, Napoleón, ¿se observa un camino allanado para que realmente se dé este proceso de impeachment contra Donald Trump o no? Hasta la Cámara de Representantes, hasta donde estamos en este momento, yo creo que sí. ¿Más allá? Más allá, porque tiene que pasar a la Cámara Alta, al Senado. Yo creo que ahí, considerando la mayoría republicana, ¿no? En estos momentos, como lo vimos con el presidente Clinton, y mire que el presidente Clinton, la acusación era que mintió bajo juramento, ¿verdad? Una acusación gravísima. Igual no prosperó, ¿verdad? El proceso de impeachment. Yo creo que tampoco aquí va a prosperar. Y mire que hay algunos colegas que sostienen que el presidente Trump va a salir fortalecido del impeachment, ¿verdad? Yo no estoy tan seguro.
Tampoco entonces, si Trump podría salir fortalecido de este impeachment... Hablando ya de la reelección. De la reelección, claro. Pero, ¿qué pasará entonces con los demócratas? ¿Eso significará que ellos se van a desgastar en todo este proceso? Pues sí, es un proceso complicado. Algunos le advertían a la señora Pelosi y a los dirigentes demócratas que tuvieran mucho cuidado de cómo manejar el impeachment, porque mire, hay parte de razón. Esto es una lucha política, como la hay en todos los países. Pero también hay una gran parte de verdad y que sobre todo se vio reflejado, no sé si usted se recuerda la semana pasada cuando fue el Día de los Abogados, que llegaron a la audiencia expertos constitucionalistas y fue impresionante. Cuando ya el proceso había dejado la Comisión de Inteligencia, había pasado a la Comisión ya de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes. De los 4 expertos que llegaron, 3 dijeron que habían elementos de sobra, ¿verdad? Tan solo en el informe del Comité de Inteligencia para enjuiciar al presidente, ¿verdad? Que habían evidencias suficientes que el presidente Trump, por los delitos que se le imputan, habían evidencias suficientes. Ahora, independientemente de lo que pase, el llamado es para nosotros. Yo creo que debemos de aprovechar que vamos en una ruta electoral en los Estados Unidos para que este acercamiento, que yo espero que lo de la visita a China no tiene por qué, creo yo, perjudicar en ninguna medida. ¿Cree usted que no va a afectar las relaciones con Estados Unidos? Yo esperaría, y creo yo que el presidente Bukele y la canciller sabrán presentarle al país, a los salvadoreños, los logros de esta gira. Ahora bien, es muy difícil de creer quizás eso, Napoleón, porque al revisar el contexto, como usted muy bien lo sabe, esta crisis y tensión económica que tiene Estados Unidos con China, de alguna forma es muy fuerte, ¿no? Entonces, el pensar de que Estados Unidos no vaya a verse afectado en la relación con nuestro país por establecer cooperación con China resulta un poco difícil. Mire, sí, de creerlo, sí, de porque desde Washington, no, pero mire, créamelo, le voy a pedir el valor de la duda en este punto. Más allá del tema arancelario, de la guerra comercial, hay una creciente desconfianza en Washington hacia China. Todo movimiento político y todo movimiento militar de China está siendo observado con lupa por los Estados Unidos. China pasó de ser, hace 20 años era una economía en crecimiento, una economía emergente, como se llama técnicamente, y ahora es una potencia económica con costos medioambientales terribles, ¿verdad? China ya es el principal emisor de gases invernaderos que afectan el cambio climático. Pero yo creo que ellos se dan perfecta cuenta de que El Salvador como país pequeño y periférico necesita diversificar su política exterior. Yo creo que con esta visita a China no se está poniendo perjuicio alguno sobre la seguridad de los Estados Unidos y sobre la condición de aliado seguro y firme de El Salvador con Estados Unidos. Presida quien presida Estados Unidos y presida quien presida El Salvador. Nuestros lazos históricos son muy profundos. Tenemos hasta un tratado de libre comercio que es desaprovechado, el CAFTA, ¿verdad? Que podemos exportar miel de abeja, café y lo estamos desaprovechando. Entonces, yo creo, claro, no hay que cometer errores en política exterior, pero hay que saber presentarlo y creo yo que 6 o 8 proyectos puntuales no desdicen de nuestra relación de amistad y confianza que tanto ha costado restaurar por parte del presidente Bukele. ¿Qué nos viene al 2019? Saber balancear. Aquí hemos dejado de lado muchos temas. El tema del servicio exterior, falta que nombren titulares en embajadas claves, no hay embajador de El Salvador, un nuevo titular en Washington, en Madrid, España, en la OEA, en redes sociales se critica como una figura tan poco compatible y coherente con el gobierno de Bukele como el exministro de Hacienda de los 2 gobiernos del FMLN sigue en la Embajada de El Salvador en México. Entonces, hay muchos elementos, pero creo yo que después de 7 meses y después de estas observaciones y omisiones, no hemos hablado del por qué el presidente, en lugar de estar en Qatar, podía estar en Madrid, en la cumbre del clima, siendo nosotros un país tan vulnerable a los desastres naturales. En fin, hay muchos temas de política exterior. Vamos a dejar eso en continuación porque hay mucho que hablar pero las ideas Napoleón. para que la ciudadanía reflexione.
Le agradezco mucho, Napoleón, por habernos acompañado esta mañana. Feliz Navidad, Feliz Navidad a los amigos de Canal 33 y ojalá que tengamos un 2020 menos turbulento que lo Esperemos que ha sido sí. el 2019. Ojalá que sí. Muchas gracias, Wendy. Bien, con esto cerramos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.